Hola, espero que estén muy bien. En este video simplemente quería hablarles acerca de este televisor Smart de Samsung Neo QLED QN90A, porque para quienes de pronto ya lo saben, esta versión de Latinoamérica de 55 pulgadas y creo que también la de 65 pulgadas viene con panel ADS, no es VA. Les pido disculpas a aquellas personas que me seguían diciendo que sí, que esta versión de Latinoamérica tenía panel ADS y que yo les seguía diciendo que no, que era VA, porque me basaba en la información que encontraba en la página de rthings.com, que a ellos sí les tocó la versión con panel VA. Pero repito, ya confirmé que este tiene panel ADS, por lo menos aquí en Colombia. Creería que en todos los países de Latinoamérica, pero repito, por lo menos aquí en Colombia, con la toma de los píxeles ya puede confirmar que es panel ADS, que tiene un comportamiento muy parecido a los IPS. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Bueno, antes de comenzar, aquí pueden corroborar que se trata precisamente del Neo QLED QN90A, en este caso de 55 pulgadas. Entonces miren, la primera forma que utilicé para corroborar que este QN90A Neo QLED no tiene panel VA es esta de darle pequeños golpecitos en la pantalla, y como pueden notar no genera destellos como los paneles VA usualmente lo generarían. La otra forma es esta, con la cual por supuesto se corrobora ya al 100% que es un panel ADS. Si bien no utilizo una cámara tan profesional como la que usan en rthings.com, de todas formas se alcanza a notar el tema de los píxeles. Estos son los resultados que obtuve entonces con mi cámara al hacer la toma de la pantalla de este Neo QLED QN90A. Entonces miren, aquí pueden comparar mejor. Los resultados de la esquina superior derecha son aquellos que muestran en la página de rthings.com. Como ya mencioné, a ellos sí les tocó la versión con panel VA, y si bien en temas de alineación se parece a los que yo he tomado porque son verticales, analicen muy bien y podrán darse cuenta que la versión con panel VA tienen píxeles verticales simétricos, mientras que los de la versión ADS tienen píxeles verticales pero son asimétricos. Además, otra forma ya de corroborarlo al 100% es el tema del orden de los colores de izquierda a derecha. Por ejemplo, como pueden notar, los paneles ADS tienen un orden de colores de izquierda a derecha de verde, azul y rojo, mientras que el VA un orden de colores de izquierda a derecha de verde, rojo y azul. Entonces con eso ya al 100% he confirmado que esta versión Latinoamérica, por lo menos aquí en Colombia, de 55 pulgadas viene con panel ADS, que tiene un comportamiento muy parecido a los IPS. Y ustedes quizás se preguntarán, sobre todo aquellos que de pronto desconocen el tema de los paneles, ¿en qué afecta esto? Bueno, lo más importante es el tema de las medidas de brillo y contraste. Para esto he utilizado un luxómetro que me han prestado, y esta versión de Latinoamérica viene con una cantidad de brillo en nits en SDR de 1347 y en HDR de 1402, mientras que la versión que se comercializa en Estados Unidos y Canadá tiene 1428 nits en SDR y 1800 nits en HDR. Y por supuesto esto también afecta el tema de la relación de contraste. La versión de acá de Latinoamérica tiene de forma nativa 1787 a 1 y con el local dimming 2438 a 1, mientras que la versión de USA y Canadá de forma nativa tiene 3510 a 1 y con el local dimming alcanza un impresionante valor de 26534 a 1. Las zonas de atenuación local o local dimming zones en los dos son de 576. Los dos soportan la tecnología Full Array con mini LEDs. Pero como ustedes ya pudieron de pronto ver en la review que subí de este televisor hace unos días atrás, o si no lo vieron aquí se los vuelvo a mostrar, si bien de frente, a pesar de tener un bajo contraste o una relativa baja relación de contraste, gracias a su tecnología mini LED de frente, tiene una muy buena uniformidad de colores negros con un blooming muy poco perceptible, al igual que el clouding. Ya cuando el ángulo de visión se comienza a ampliar, como pueden notar, sí que se observa muchísimo el blooming, se observa con mayor intensidad en unas escenas que en otras, y en algunas de hecho ese blooming comienza a tener un aspecto un poco amarillento,
de hecho en algunas muy amarillento, y eso sí que puede ser muy molesto y muy distractor para la gran mayoría de personas. No sé si en la versión con panel VA sucede este mismo problema. En RTings.com mencionan el tema del blooming de frente y también mencionan que es más notorio cuando el ángulo de visión también comienza a ampliarse, pero no lo muestran. Si alguno de ustedes tiene esa versión de Estados Unidos y Canadá y pueden hacer las pruebas y pueden comentarlo, se los agradecería mucho. Porque el problema, entre comillas, es que algunos youtubers que han realizado la review de este televisor de la versión de USA y Canadá lo muestran solamente de frente y con cintas lumínicas en la parte de atrás, que eso disminuye el tema del clouding y del blooming, y no lo muestran con un ángulo de visión más amplio. Y eso también lo digo porque en Amazon Estados Unidos he visto que algunas personas se han quejado de que sí se nota el problema del blooming amarillento cuando el ángulo de visión se comienza a ampliar. Pero bueno, no estoy diciendo que este QN90 versión Latinoamérica sea terrible, simplemente que viene con unas medidas un poco inferiores en cuanto a brillo y a contraste, y que ya corroboré que este tema del blooming, pues como pueden ustedes también notar, es muy molesto cuando el ángulo de visión es muy amplio, y como es panel ADS, uno esperaría que los ángulos de visión fueran buenos, no solamente con tema de colores vívidos, sino también con el tema de colores negros, y que gracias a la tecnología Full Array con mini LEDs con 576 zonas de atenuación local, uno esperaría que ese blooming fuera casi imperceptible desde cualquier ángulo, sea el que sea que se vea la pantalla, pero están pudiendo observar que no es así. Si ustedes viven en Latinoamérica, en algún país de este lado del continente americano, y pueden corroborar qué tipo de panel es, tomando una foto, con una buena cámara de celular o con una cámara DSLR muy buena, hagan un buen zoom con un fondo blanco en la pantalla de sus televisores y compárenlo con los de un panel VA y con los de un panel ADS, para que puedan entonces corroborar qué versión les tocó a ustedes. Porque además, la verdad, tengo mucha curiosidad en saber si la versión con panel VA también tiene el problema del blooming amarillento, tanto de frente como desde un ángulo más amplio, que ya se sabe entonces que desde el ángulo más amplio se empieza a notar muchísimo más. Ya entonces, para terminar, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en sus redes sociales, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen y que activen la campanita de notificaciones para que así me puedan seguir apoyando a que mi canal crezca. No siendo más, me despido por el momento y hasta la próxima.